Estimados y estimadas estudiantes, nuevamente les doy una gran bienvenida a esta nueva clase virtual y sobre todo agradezco la gran responsabilidad presentada hasta el momento. Comprendo que están realizando su máximo esfuerzo y les aseguro que lo agradezco infinitamente. El día de hoy vamos a retomar los contenidos que estábamos viendo respecto a las posturas personales. Y de esta forma, esta semana nos dedicamos, tal como les presenté en la planificación de la semana, solamente a reforzar los contenidos de esta unidad, de esta parte de la unidad. Comencemos inmediatamente para hacer este video lo más breve posible y que no se aburran conmigo. Temática de esta clase, la importancia de crear una postura personal. Necesito que solamente escuchen, si alguno quiere tomar apuntes, en los apuntes que ya escribí en su cuaderno. Recuerden que esta materia ya la mandé mediante un PowerPoint. Pueden hacerlo, es completamente voluntario. Muy bien, la importancia de crear entonces una postura personal. Esto es algo que hemos venido comentando desde que me conocen ya, respecto a lo importante que es presentarse ante el mundo. Y la forma más importante en la cual yo puedo realizar eso es teniendo claro cuál es mi pensamiento. La verdad es que crear una postura personal significa un trabajo de toda una vida, es decir, una construcción de nuestra respectiva identidad, de cuáles son nuestros valores, cuáles son los pilares fundamentales en nuestra vida, qué cosas sí nos representan, qué cosas rechazamos tajantemente, entre muchas cosas que finalmente van a definir no solamente mi visión de mí mismo o de mí misma, sino que también la forma en la cual yo me voy a enfrentar al mundo en general. Para crear esta postura personal entonces, tendremos que muchas veces realizar el viaje del héroe, lo que estábamos viendo al comienzo de esta unidad. Innumerables veces voy a tener que enfrentarme a mis mayores miedos. Tendré que recorrer caminos completamente dificultosos. Pero sobre todo, cada viaje me llevará a conocerme un poco más y entender finalmente cómo construyo mi propia forma de ver el mundo. Es por ello que una postura personal corresponde entonces, si lo queremos dar como una definición, la actitud o pensamiento que adoptamos cuando nos enfrentamos a un tema en específico. Y puede ser muy común, y necesito que tengan mucho cuidado en esto, puede ser muy común que yo me sienta en la capacidad de opinar respecto a lo que se me dé la gana. Tal como veremos a continuación, esto es algo serio y tenemos que darle su nivel de importancia. Antes de yo querer plantear y defender mi propia postura, debo tener claridad de ciertas cosas. Número 1, de la motivación que tengo. Yo no puedo realizar una manifestación de mi postura personal si no tengo claro qué propósito quiero lograr. ¿Qué quiero lograr con mi comunicación? ¿Realmente quiero expresar lo que pienso respecto a algo o solamente quiero molestar a alguien? ¿Realmente me encuentro informado sobre el tema para yo poder dar mi propia visión al respecto? ¿O esta postura personal la estoy realizando respetando la situación comunicativa? Es decir, si es una situación formal o no. ¿Estoy respetando realmente a mi interlocutor o interlocutora? Siempre las posturas personales tienen que ser transmitidas desde el respeto, no desde la imposición, porque la gracia, entre comillas, de presentar lo que yo pienso respecto a algo es que la otra persona me comprenda. Entrar a una argumentación al respecto en la cual yo pueda expresar todos los argumentos, todas las razones de por qué yo me formé esta postura personal respecto a un tema. No ganar una discusión, no salir ganador o ganadora de una situación, sino que argumentar, entrar en discusión y finalmente sacar una conclusión que nos pueda servir a ambas personas. Y como estamos hablando de comunicación entre personas, también tenemos que considerar cuáles son nuestros propios valores y pilares, desde dónde se funda nuestra opinión y desde dónde también se funda la opinión del otro o de la otra, porque de esta forma comprenderé por qué difiere tanto en mi forma de ver el mundo y también podré entender si realmente es algo válido o no. Cada uno y cada una particularmente ve las cosas desde su propia burbuja, es decir, desde sus propias experiencias.
Y es algo que tenemos que tener en consideración porque podemos entrar en conflicto constantemente con las demás personas respecto a lo que pensamos o lo que sentimos, pero chiquillos y chiquillas, tenemos que pensar que todos tenemos experiencias distintas. Posiblemente yo estoy convencido y convencida de esta postura personal, pero si lo pienso con un poco de detenimiento, posiblemente la otra persona tiene más experiencia que yo. Posiblemente la otra persona ha vivido esta situación o este viaje del héroe más veces que yo. Posiblemente esta persona incluso puede tener más información que yo. Entonces, es importante que yo tenga en completo conocimiento las motivaciones de por qué voy a presentar esta postura personal, si realmente será algo útil o no. Tengo que respetar a mi interlocutor o interlocutora y finalmente tener claro cuál es la burbuja desde la cual yo me estoy comunicando. Porque cada persona expresará su punto de vista, es decir, su subjetividad. Pero también tenemos que considerar que debemos llegar a puntos comunes, es decir, a consensos respecto a ese tema. Si bien les podrá tomar toda una vida construir su propia postura personal ante el mundo, sobre todo su propia identidad, sí desde ya tenemos que tener en consideración estas responsabilidades. Expresar y utilizar nuestra voz de la forma más responsable posible. Ustedes se enfrentarán a dos tipos de formas para expresar su opinión. Formas aunque suene repetitivo, formas formales. Porque en lo cotidiano ustedes presentan su opinión en todo momento y defienden su postura en todo momento. Pero me gustaría darles a conocer estas dos formas que posiblemente en detalle algunos desconocen. En el primer caso, puedo presentar mi postura personal mediante un ensayo argumentativo. ¿Y qué era un ensayo argumentativo? Corresponden a textos que buscan como principal propósito comunicativo, bueno, esto lo vimos el año pasado, pero igual se los voy a repetir. El principal propósito comunicativo de convencer. Convencer o persuadir al lector o lectora respecto a un tema. De esta forma, en un ensayo argumentativo, vamos a presentar nuestra opinión. Es decir, y lo voy a escribir acá, la tesis que tengo respecto a un tema. Y esta tesis la voy a fundamentar, la voy a defender mediante una variedad de razones, es decir, de argumentos. En otras palabras, detallaremos punto por punto por qué pensamos de esa forma. Y para eso podemos utilizar respaldos. ¿Qué significa eso? Utilizar toda la información que ya existe respecto a ese tema y que por lo tanto apoyen mi propia postura personal. Existe también, por así decirlo, un truco dentro de los ensayos argumentativos, que son los contraargumentos. ¿Y para qué sirven estos? Para presentar la visión contraria, es decir, que yo con anticipación piense qué cosas me puede decir el otro, para yo inmediatamente entregar una respuesta. Como se dice vulgarmente, colocarse el parche antes de la herida. Repasemos un poco más esto. Vamos punto por punto. Si bien los ensayos argumentativos entonces tienen como propósito comunicativo por persuadir y convencer a las personas respecto a la postura personal que tenemos sobre un tema, es decir, que finalmente ellos se decidan y se unan a nuestra forma de pensar, tienen una estructura súper específica y es la siguiente. La tesis que corresponde a nuestra opinión frente a un tema, la base que es la principal razón de por qué pensamos así. Es decir, entonces nuevamente, la postura que tengo ante un tema y luego el principal por qué. Ejemplo concreto. Mi tesis es que estoy a favor de no volver a clases. Estoy a favor, mi postura, de no volver a clases. El tema. Podemos pasar a la base entonces. ¿Cuál es mi principal por qué? Estoy a favor de no volver a clases porque podría ser un peligro para mis estudiantes. De esa forma, yo armé una tesis lo suficientemente sólida para comenzar a argumentar por qué pienso así. Ya dije toda mi introducción, voy a ir entonces directamente al desarrollo. Comienzo a enumerar y a describir todas las razones de por qué puedo defender esta base. Vuelvo a repetir el ejemplo. Estoy a favor de no volver a clases porque significaría un peligro para mis estudiantes. Desarrollo, argumentos. Existe una variedad de peligros si las personas se exponen a ir a un lugar muy concurrido. Ese es mi primer argumento. Segundo argumento. Las condiciones nacionales del sistema de salud no permitirían en este momento un nuevo brote
puedo presentar inmediatamente un contraargumento y decir lo siguiente. Muchas personas dirán que realmente las clases virtuales no están funcionando. Pero, es decir, voy inmediatamente a explicar por qué utilicé ese contraargumento, pero considero que es la única opción viable en estos momentos. ¿Y cómo podría respaldar todo lo que dije para demostrar que no soy la única persona que piensa así? Puedo utilizar como respaldo las encuestas realizadas a apoderados y apoderadas respecto al tema. Puedo considerar como respaldo si yo realizara una encuesta interna con todos ustedes para saber qué opinan. Puedo considerar como respaldo lo que dicen los estudios internacionales respecto a los temas de la cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo utilizar esta modalidad para presentar mi postura personal porque es una modalidad que, si bien parece muy estructurada, es muy clara para yo expresarme correctamente con otros y con otras. Y ojo con esto, porque este tipo de texto lo ocuparán en todo momento, aunque no me lo crean. No importa qué profesión o qué oficio quieran realizar, en algún momento se presentarán frente a esto. Realizar un ensayo argumentativo. Estas son cosas que se utilizan constantemente. Usted, su postura personal, la presenta constantemente. Y finalmente existe una segunda modalidad que veremos durante este año para presentar nuestra opinión personal, y esto corresponde a los discursos públicos o también las charlas. ¿Por qué lo puse de esta forma? Los discursos públicos tienen la finalidad de expresar y transmitir un punto de vista en forma clara, pero sobre todo comprensible y lo más cercana posible al público. Esto es un poco más cercano que lo anterior, porque yo puedo realizar un ensayo argumentativo, pero claro, va a ser dudoso si la gente se va a interesar o no en lo que yo estoy escribiendo, si le gusta mi texto o no, la forma en que escribí, cómo titulé mi ensayo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los discursos públicos, yo podría acceder más fácilmente a comunicar lo que estoy sintiendo y pensando. Y esto es bastante útil, porque podría acercar estas temáticas de interés a una gran cantidad de personas. Estos discursos públicos o charlas pueden tratar sobre muchos temas. Pueden ser de índole comunitario, respecto por ejemplo a lo que está pasando actualmente con la cuarentena, puede ser de tipo académico, motivacional, que es lo que hemos visto mucho actualmente, de tipo político, de algún movimiento social, entre otras cosas. El discurso público, en este caso en específico, se caracteriza mucho por ser de carácter formal. Es decir, yo lo voy a realizar en una situación comunicativa específica. No va a ser como una conversación cualquiera que yo puedo tener espontáneamente con cualquier persona. No, el discurso público va a ser completamente planificado. Yo sé en qué hora, en qué lugar y cómo voy a realizar ese discurso. En el caso de las charlas, por eso lo coloqué entre paréntesis, hay una diferencia porque las charlas son más informales. ¿Qué significa esto? Que si bien pueden tener una hora y lugar específicos para también ser realizadas, la estructura y cercanía que tiene con las personas es muy distinta a los discursos públicos. Son menos estructuradas, es decir, por ejemplo, una charla no es necesario que yo me presente con el texto escrito, y también podría acercarme mucho más a las personas. No es necesario que yo me ubique en un lugar en específico para comenzar a hablar, sino que en una charla yo me puedo estar paseando por todas las partes que yo quiera, incluso hasta entre medio del público. Lo importante, tanto de los discursos públicos y charlas como de los ensayos argumentativos, es que yo puedo persuadir. Podría apelar entonces para que las personas acepten mi postura personal, haciendo uso de una persuasión emocional o una persuasión racional. ¿Y cómo podemos entender esto? Si quiero persuadir racionalmente, tendré que dar la mayor cantidad de razones, de argumentos y sobre todo de respaldos. Demostrar con todas las formas posibles que yo tengo la razón respecto a un tema. Entregaré datos, entregaré investigaciones que ya se han hablado respecto a este tema. Y sobre todo voy a detallar, pero con lujo de detalles, cada razón con su respectivo respaldo. Solo apelaré a que las personas por lógica me den la razón. Pero no es la única forma en la cual yo puedo persuadir, sino que también puedo hacerlo emocionalmente. Y en el caso de la persuasión emocional, yo me basaré en las emociones. Yo intentaré conmover a la persona que me está escuchando.
Por lo tanto, podré narrar situaciones que yo sé de por sí que son sensibles, que hasta yo me puedo emocionar al decirlas. Puedo dar testimonios personales respecto a lo que tuve que vivir respecto a ese tema en específico y presentar videos e imágenes sobre lo que estoy viviendo. Algo así como el monito de acá. Puedo expresar incluso que estoy desbordado por la emoción. Y eso, inmediatamente, ¿qué hará? El público se conmoverá y por lo tanto intentará proyectar sus propias experiencias y darme la razón.